Hola, ¿cómo estás? Te quiero felicitar de aceptar el desafío de ser captador o captadora de propiedades. Creo que es un trabajo muy interesante que nos permite tener gran tiempo a nuestra disposición, poderlo complementar con otras actividades y también generar ingresos en base a porcentajes. Ya sabemos que los inmuebles tienen diferentes tipos de valores y nosotros como captadores ganamos comisiones. Esas comisiones van a ser más altas en la medida en que el valor del inmueble sea mucho más alto el que captemos. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos este trabajo de captación, también nosotros tenemos que conocer cuál es el proceso de compraventa al que se va a enfrentar finalmente el vendedor y el comprador. Por lo tanto, conocer esta información es muy relevante para poder estar preparado y responder a todas esas preguntas. A mí me gusta resumir el proceso de compraventa en 3 etapas. Primero, la firma de una promesa. Segundo, la firma de una escritura. Y tercero, la inscripción de esa escritura en el conservador de bienes raíces. Ahí tenemos 3 etapas muy simples. Ahora vámonos al detalle de cada etapa. Para poder llegar a la firma de una promesa, primero tenemos que tener, por supuesto, a un vendedor y a un comprador que estén de acuerdo en llegar finalmente a una compraventa. Por lo tanto, para poder llegar a esa etapa, nosotros primero, en el caso del vendedor, tenemos que haber captado su inmueble, es decir, poder convencer al propietario de que acepte nuestro servicio y que nosotros podamos ayudarlo en vender su inmueble. Esa propiedad se capta en diferentes medios, en redes sociales, Facebook, Instagram, otras redes como LinkedIn, por ejemplo. También se capta a través de portales inmobiliarios, Yapo, Portal Inmobiliario, Mercado Libre, que son iguales. Existe también la captación en terreno, cuando nosotros vamos caminando por una calle, por un pasaje y vemos un letrero que se vende, y muchas veces esos letreros, si son diseñados por el mismo vendedor, mucho mejor. O también dentro de nuestro círculo de contacto, que pasa mucho que tenemos siempre un familiar, un conocido, un amigo que quiere vender o conoce a alguien que quiere vender, y ahí tenemos también una posible captación. Una vez captado ese inmueble, es decir, tengamos el dato, pasamos a la etapa de contacto. Nos comunicamos, le ofrecemos los servicios, le ofrecemos también que tenemos posibilidades de una cartera de clientes, es decir, un comprador para ese inmueble, y si él o ella acepta nuestro servicio, comenzamos a trabajar su inmueble. Tomamos todo lo que son fotografías, videos, es decir, desarrollamos el material gráfico, obtenemos toda la información de ese inmueble, de los vendedores, y comenzamos a promoverlo. Cuando atraemos a potenciales compradores, realizamos las visitas, mostramos ese inmueble y si la persona está interesada, le comentamos que tenemos que firmar un acuerdo que vendría a ser la promesa de compraventa. Esa promesa es un documento muy simple de 3, 4 o 5 páginas dependiendo, en donde se incluyen diferentes tipos de cláusulas. La primera sería identificar a las partes quién vende y quién compra. Segundo, el precio. Tercero, la identificación del inmueble o la individualización del inmueble, es decir, identificar cuál es la dirección, cuáles son los deslindes, dónde está ubicada la propiedad. También de cómo se va a pagar el precio y en qué fecha. Y también se debe incluir una multa. En caso de que una de las partes se arrepienta, una de ellas debe indemnizar a la otra. Por lo tanto, eso va todo en una promesa de compraventa, la cual debe ser firmada ante un notario. Los costos de esa promesa en general los paga el comprador, porque es la persona que está interesada en comprar el inmueble. Es decir, le van a cobrar en la notaría por firmar y le va a cobrar el abogado por redactar esa promesa. Ahora bien, una vez firmada ese documento y que el notario le entregue a cada uno sus copias, pasamos a una etapa de tasación. En esta etapa, hay que identificar 2 tipos de compraventa. El comprador que llega con su financiamiento, es decir, con dinero para poder comprar el inmueble, o el comprador que llega con el financiamiento de un tercero, que sería el banco o una mutuaria. En general, hay más personas que llegan con créditos hipotecarios y por lo tanto, a través del banco se envía a un tasador a poder lograr identificar cuál es el verdadero
precio del inmueble. También lo puede realizar un tasador particular, pero no es obligatorio. En el caso del financiamiento a través del banco, sí es obligatorio. Una vez identificado ese precio, se va a pasar a la siguiente etapa, que sería el estudio de títulos. Ahí es donde el vendedor tiene que reunir toda la documentación y proporcionarla al abogado que realice ese estudio para poder confirmar y verificar de que la propiedad se puede vender, se puede transferir y que no existe un impedimento legal para poder realizar dicha acción. Por lo tanto, todos estos documentos que se solicitan en el conservador de bienes raíces, en la municipalidad, en el servicio, se reúne y se entrega al abogado. Hace el análisis y una vez aprobado este estudio, se pasa a la siguiente etapa, que sería el borrador de la escritura de compraventa. La segunda etapa entonces sería la firma de la escritura. Esta escritura es muy similar a la promesa que teníamos en la etapa 1, en donde se incluyen todas las cláusulas que se convienen y además, si la compra es a través del banco, el banco va a agregar todas sus cláusulas respectivas del crédito hipotecario. Esa escritura, por lo tanto, debe ser firmada igual ante un notario y se deben pagar todos los impuestos pertinentes. En general los paga el comprador, por lo tanto, una vez firmado y pagado todos esos impuestos, ese documento debe pasar ahora a la tercera etapa, que es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Desde la firma de la escritura a la inscripción pueden pasar entre 20 a 25 días aproximados. Pueden ser un poco más dependiendo si es que hay algún reparo. Recordemos que el conservador también hace un pequeño estudio de título para saber si es que esa escritura se puede inscribir o no. Es decir, vuelven a verificar muchos documentos que ya habían sido entregados en la etapa anterior. Una vez inscrito y aprobado, el conservador genera certificados de registro y también certificados en donde se indica quién va a ser el dueño el nuevo dueño del inmueble. Por lo tanto, esta sería la etapa o el proceso completo de compra-venta de un bien raíz. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, no duden en indicármela, me comentan cuál es y yo con gusto los ayudo. Eso, nos vemos en un siguiente video.